retomar la lección que estuvimos viendo la semana pasada, lección número 1, y estuvimos hablando de qué o de quién. El Espíritu Santo. Pues dice por ahí José, muy bien, estuvimos hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que estuvimos viendo del Espíritu Santo? ¿Qué era qué? Una persona, es fácil, lo tenemos ahí. ¿Y por qué dijimos que era una persona? Era identificable, es decir, porque tenía una serie de ¿qué? De atributos, ¿verdad? Hola, Jadi, ¿me haces así? De atributos, también lo iba a decir ahí, Jadi, de atributos, como por ejemplo vimos 3, fundamentalmente que lo podíamos identificar como persona. ¿Cuáles eran? ¿Lo recordáis? Emociones era el segundo que vimos, intelecto, he visto por ahí, era el primero que vimos, habla, ¿vale? Eso era una de las cosas que vimos después, ¿vale? Estuvimos viendo que había un intelecto, ¿verdad?, que tenía esa parte de capacidad de saber, estuvimos viendo que tenía unas emociones, recordáis el texto de no contristéis al Espíritu Santo, y estuvimos viendo una tercera cosa que era voluntad, ¿verdad?, que tenía voluntad. También lo estuvimos viendo ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, también en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Esa era la primera parte, es decir, tiene, atributos de una persona. Segunda parte que estuvimos viendo, ¿recordáis? Ahí entra lo que ha dicho José antes, que ejecuta, sí que habla, es decir, que ejecuta obras propias de una persona. Y estuvimos viendo ahí cómo intercede, ¿verdad?, por los creyentes. Estuvimos viéndolo en el texto de Romanos 8:26, estuvimos viendo también que nos enseña Juan 14:26, y estuvimos viendo también otra serie de obras que realiza una persona, como habla, que ha dicho José, convence, guía, etc. Y luego estuvimos viendo una tercera característica, no sé si lo recordáis, posee atributos de una persona, ejecuta obra de una persona y posee los títulos de una persona, y estuvimos viendo ahí esa característica que se identifica en los evangelios con ese pronombre personal, ¿verdad? Él, con acento, que lo identifica también con esa persona, con ese título de una persona. Y luego empezamos el punto número 2, que estuvimos viendo que además de ser una persona, es una persona que es divina, es decir, es una parte de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y ahí qué estuvimos viendo? En primer lugar, punto A, estuvimos viendo que es llamado Dios, ¿verdad? Y estuvimos viendo el texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿verdad? Ese encuentro Ananías y Safira, ¿recordáis? Donde el apóstol Pedro habla ahí en el versículo 3, habla del Espíritu Santo, y en el versículo 4 habla de Dios siendo, ¿verdad?, la misma persona. Estuvimos viendo, y ahí también casi nos quedamos, que es llamado Dios, y versículo, parte B, hermano, ahí, posee los atributos de Dios. Y aquí es donde nos quedamos, ¿verdad? Posee los atributos de Dios. Estuvimos viendo el primero de ellos. ¿Cuál era? ¿Recordáis? Que es santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y estamos viendo ahí ese texto también en Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 3. Y cómo el Espíritu Santo produce esos motivos santos, pensamientos santos, palabras santas, acciones santas, ¿verdad? Y aquí es donde nos quedamos. Entonces estamos en el punto de que el Espíritu Santo es una persona, que ya lo hemos visto, una persona divina, y estamos viendo que posee los atributos de Dios. El primero de ellos es santo. ¿Cuál creéis que pueden ser otros atributos del Espíritu Santo, atributos que corresponden únicamente a Dios? Creador, ¿verdad? Y como creador, ¿vale?, que lo vamos a ver después, es, por lo tanto, omnipotente, ¿verdad? Omnipotente. Luego lo vamos a entrar en ellos, pero además de ser omnipotente, ¿cuál es otro de los atributos de Dios? Digo, para ir en orden de la presentación. Omnisciente, ¿verdad? También es otro. Y otro, venga, me falta el tercero. Omnipresente, dale ahí. Omnipresente. Vamos, ¿qué quiere decir omnipresente? Está en todos los lados, pero está en todos los lados, ¿cómo? Al mismo tiempo. ¿Verdad? Al mismo tiempo, porque yo puedo estar hoy aquí y luego en casa de mi suegra comiendo y luego en mi casa durmiendo. Puedo estar en distintos lados, pero no al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es la característica. Vamos a buscar ahí, vamos a empezar hoy por mi lado izquierdo. Vamos a empezar ahí con el pastor. Pastor, por favor, Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Entonces vemos ahí esa característica, ese atributo propio y exclusivo, ¿verdad?,
de Dios, que también posee el Espíritu Santo como persona de la Trinidad y como Dios, ¿verdad? Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que no tiene dónde esconderse. Que no tiene dónde esconderse, ¿verdad? Que no tiene posibilidad de huir de quién. Habla aquí, versículo 7, de tu espíritu, ¿verdad? El escritor, el salmista, está maravillado con este atributo propio del Espíritu Santo, que es de Dios, ¿verdad? Que es esa omnipresencia. No podía escapar de él, no podía huir de su presencia. Ese atributo divino nos da testimonio del hecho de que el Espíritu Santo es Dios y nos ayuda también a entender cómo es posible que el Espíritu Santo esté presente en todo momento con el creyente sobre la tierra. Ningún creyente, y esto es importante para nuestro día a día, está solo. Da igual que seas un creyente en Groenlandia, con el amigo Trump ahí queriendo tal, que seas un creyente en España, que seas un creyente en Venezuela, que seas un creyente donde sea, el Espíritu Santo está contigo porque tiene ese atributo propio de Dios que es la omnipresencia. En ese mismo texto, Claudia, ¿me puedes leer el versículo 12, por favor? Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Da igual cuál sea nuestra circunstancia. Da igual que estemos en tinieblas, que estemos en un momento de luz. Da igual el momento. El Espíritu Santo está con nosotros. El Consolador está con nosotros. Y cuando estemos experimentando esa prueba, por ejemplo, hemos estado hablando de la tentación, ¿verdad? En la predicación, cuando estemos experimentando esa prueba o esa tentación por parte de Satanás, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, siguiente atributo propio de Dios es omnipresente. Y luego ya, había dicho José por ahí, ¿verdad? Es omnipotente. Jadi, búscame por favor Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el soplo, ¿verdad? El soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí el escritor Job está igualando ese soplo, ese espíritu, ¿verdad?, de Dios, versículo 4, primera parte, el Espíritu de Dios con el Omnipotente, con Dios, ¿verdad? Está igualando ese poder, esa capacidad o esa toda potencia, toda capacidad para realizar cosas del Espíritu Santo de la misma manera que lo tiene Dios, lo tiene el Creador. Por lo tanto, tres atributos que nos identifican al Espíritu Santo con Dios. Es santo, es omnipresente y es omnipotente. Pero vamos a ver, además, otra cosa que nos habla de esa persona divina. No solo he llamado Dios, no solo posee los atributos de Dios, sino qué puede hacer más antes de que lo pase Mario. Hemos visto antes, recordamos, cuando hemos visto que, hablando de una persona que posee los atributos de una persona, ¿y qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Que hemos hablado antes, hablando de persona, no de Dios. ¿Qué? ¿Lo has dicho tú antes, José? No, cuando estábamos hablando de como persona. Ejecuta las obras de una persona, lo hemos visto antes. Pues aquí también vemos cómo el Espíritu Santo ejecuta las obras de Dios. Y hemos hablado también, o alguien lo ha comentado antes, que el Espíritu Santo tiene capacidad para crear, ¿verdad? Ejecuta las obras de Dios. ¿Y quién puede crear si no es Dios? Por eso el Espíritu Santo también es Dios, es una actividad exclusiva y propia. Vamos a buscar por ahí, hermano Giovanni, Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu Santo también ejecuta las obras de Dios. Tiene esa capacidad de creación. ¿Quién crea si no es Dios mismo? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo también participó en la creación original, ¿verdad? Es un espíritu poderoso
con una capacidad creativa, con capacidad de crear algo partiendo de la nada, de la misma manera que Dios tiene esa misma capacidad. ¿Y qué participación tuvo el Espíritu Santo en el nacimiento del Señor Jesucristo? También, ¿verdad? Tuvo ahí esa capacidad creativa. Vamos a verlo. No sé quién está al Carolina, es que no te veo con la columna. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver aquí este acto creativo del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí, ¿verdad? Esa capacidad, capacidad que tiene el Espíritu Santo de creación propia de Dios y cómo no solo participó en la creación original, sino participó también en el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos ahí ese acto creativo del Espíritu Santo, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este milagro, ¿verdad? Esta obra divina hecha por el Espíritu Santo, en este caso en ese nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Otro testimonio sobresaliente de la obra del Espíritu Santo, de esa ejecución de las obras de Dios, está en el hecho de esa capacidad de regeneración del pecador. Vamos a buscar, Giovanni, búscame por favor Juan 3:6. Juan 3:6. Esa capacidad de regeneración al pecador, trayéndole a una nueva vida en Cristo, cuando el pecador coge y acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo quien regenera, ¿verdad?, esa obra que tiene propia. 3:6, Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Todo hijo de Dios, todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es nacido del Espíritu, como lo hemos visto aquí en Juan 3:6. Es Dios quien nos saca de nuestra muerte en pecados y nos da vida en Cristo. Entonces vemos aquí esa referencia, ¿verdad?, aquí a esa purificación espiritual, a esa nueva vida, esa purificación espiritual del alma que es obrada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. La obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto tres cosas. El Espíritu Santo es una persona divina, llamado Dios, posee los atributos de Dios y ejecuta las obras de Dios. Ahora vamos a estar viendo, último punto ya de la lección, punto número 3, cómo el Espíritu Santo es una persona divina. Y vamos a ver aquí una serie de títulos que aparecen en la Biblia cuando se habla del Espíritu Santo. Pensamos que el Espíritu Santo es una deidad, como hemos visto, es Dios, pero es algo lejano, es algo escondido, es algo abstraído de nuestro día a día, de nuestras necesidades. ¿Pensamos que es así? Pregunto. ¿No? Dice aquí Carlos. ¿Quién da más? Vamos a dejar en el tintero muchas obras dentro del rol del Espíritu Santo. Nos quedan 12 lecciones, hermano. Nos quedan 12 lecciones por ver. Me vais a aguantar, si Dios quiere, 6 meses hablando de esto. No te preocupes que vamos a hablar mucho de ello. Mucho de ello, ¿vale? Pero ahora estamos viendo en esa persona bendita y yo pregunto, ¿creéis que el Espíritu Santo, esa persona de la deidad, de la Trinidad, es algo lejano, ajeno, abstraído de nuestro día a día? No. Bien, gracias por responder. Es un miembro de la deidad cuya responsabilidad particular es relacionar la verdad divina con el ser humano, relacionar a Dios con el ser humano. Y vamos a verlo ahí. El primer punto es el Espíritu de Dios. Me había quedado ahí. Hermana, por favor, búscame 1 Corintios 6:11. 1 Corintios
6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo sé qué título toma aquí el Espíritu Santo en este versículo que ha leído la hermana? ¿El Espíritu de quién? Última parte del versículo. El Espíritu de nuestro Dios o el Espíritu de Dios. ¿Qué está relacionando aquí el apóstol Pablo? El Espíritu es el que relaciona a quién. Sí, el Espíritu Santo es el que relaciona a quién. A Dios con el hombre, ¿verdad? Porque está hablando aquí del Espíritu de quién. De nuestro creyente, hombre, Dios. ¿Verdad? Está aquí relacionando a Dios Padre con el creyente, con nosotros. Si me lees, hermana, por favor, los versículos del 9 al 11, vamos a ver un poco también el significado de ese versículo 11 que hemos estado leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes se hablaba en la predicación del pastor, voy a hacer un poco de spoiler para los del segundo culto. Hablaba el pastor acerca también del tema de las tentaciones y todo esto, y es verdad que hablaba el pastor de que los creyentes igual no somos tentados con determinadas cosas, ¿verdad? Cosas que a lo mejor a gentes que no son creyentes pueden ser más tentados. Pues posiblemente nosotros como creyentes, no lo sé, no lo sé. A lo mejor no hemos sido, como dice aquí, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todo este tipo de cosas. Pero lo que está claro es que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y todos y cada uno de nosotros hemos estado, ¿verdad?, en esa vida vieja y somos culpables delante de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí el versículo 11, digo para ponerlo en contexto, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo, ¿qué nos ha hecho? Lavados, lo primero. ¿Qué se refiere aquí cuando habla de lavados? ¿Que nos hemos duchado? Quitar manchas, sí. Eso es la lavadora. Hemos sido lavados. ¿A qué se refiere? Que hemos recibido a través del Espíritu Santo, a través de Dios como regalo, ¿una qué? Una vida nueva, ¿verdad? Hemos recibido una vida nueva mediante algo que acabamos de hablar antes, esa regeneración, esa obra de regeneración del Espíritu Santo. Tenemos una vida nueva mediante la regeneración espiritual que produce el Espíritu Santo. Ahí habla, ese lavados tiene que ver con eso, esa regeneración, esa vida nueva. ¿Qué más hemos sido? Hechos. ¿Qué más hemos sido? Santificados. Una vez tenemos una vida nueva, esa vida nueva, ¿qué produce? Sí, de acuerdo, pero eso vamos después. Si tenemos una vida nueva, esa vida nueva tiene que producir algo. Frutos, es decir, una conducta nueva. Una conducta nueva. Algo, esa vida transformada produce una conducta nueva. No estamos hablando de levitar, hermanos. No estamos hablando de la perfección. Estamos hablando de un cambio de dirección. No de perfección, de un cambio de dirección. Cuando cogemos y tenemos esa vida nueva, somos lavados y somos santificados, somos apartados, tenemos o debemos de tener una conducta nueva, un cambio de dirección en nuestra vida. Y además, que también dice aquí este texto que nos hace ese Espíritu de nuestro Dios. Somos justificados. ¿Cuál era nuestra posición delante de Dios antes de ser salvos? Culpables. Muerte, ¿verdad? Nuestra posición ante Dios
ahora es distinta. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, ¿verdad? Somos justificados, dice aquí en el texto, en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, vemos aquí como el Espíritu Santo es un agente transformador que caracteriza a la salvación. Y volviendo a esa última parte que habíamos hablado antes, de ese Espíritu de nuestro Dios, vemos como el Espíritu Santo relaciona a Dios con el creyente. Es quien interpreta lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo quiere que hagamos una determinada cosa? Pues el Espíritu Santo es quien se encarga de ello, es quien hace a Dios nuestro Dios, en un sentido real, en un sentido personal y en un sentido diario, a través de la palabra de Dios y con la inspiración, con la dirección del Espíritu Santo podemos saber lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero no lo segundo sin lo primero, que también lo hablábamos en la predicación hoy, porque podemos decir, a mí el Espíritu Santo me ha dicho, y entonces ya empezamos mal. A través de la palabra de Dios y con la inspiración y la guía del Espíritu Santo es como podemos saber lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Esta misma escritura nos indica cómo el Espíritu Santo obra en conjunción perfecta con la Trinidad. Veis aquí en este texto que está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo y está hablando de Dios. Las tres personas de la Trinidad no van por su cuenta cada una de ellas, no hacen la guerra cada uno por su lado, van en total armonía, no existen celos, no existe rivalidad entre Dios Padre, entre Dios Hijo y el Espíritu Santo. Todos van a una y el Espíritu Santo lleva a cabo, ¿verdad?, esa obra en perfecta armonía con las otras dos personas de la Trinidad. Entonces hemos visto que es el Espíritu de Dios, ese título que vemos o que hemos leído en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pero vamos a ver más, otro título que le da a la Biblia, hermano, el Espíritu de gracia. Vamos a buscar, me había quedado por allí, hermano José, me puedes buscar Hebreos 10, 28 y 29, Hebreos 10, 28 y 29, y no sé quién está al lado tuyo, porque no lo veo con la columna, mi amigo Aldo me va a buscar, por favor, Zacarías 12, 10, por favor, Zacarías 12, 10. Hebreos capítulo 10, 28 y 29, Hebreos capítulo 10, 28 y 29, y luego Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué nos dice ahí, hermano? Hebreos capítulo 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Léeme, por favor, Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué título del Espíritu Santo vemos aquí en Hebreos 10, 29? He pedido al hermano que lea el 28, ahora hablaremos también de ello. Y en Zacarías 12, 10, Espíritu de gracia, Espíritu de gracia. ¿Cuál era nuestro destino? ¿Cuál es a dónde va el ser humano? Según Hebreos 10, 28. Desgracia. Desgracia, sí. Última parte. A la muerte, pero a una muerte además que no es una muerte de esta dulce, a una muerte que es ¿qué? Según Hebreos 10, 28. Irremisible. Irremisible. Es decir, a un juicio que no es un juicio fácil, ¿verdad? Un juicio terrible. A una muerte irremisible. Y ante esta muerte irremisible, que es el destino de todo hombre, por nacimiento, lo hemos hablado también en la predicación, y por elección, por nacimiento y por elección, ¿qué viene aquí? ¿O qué nos ha dado Dios? El Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Este Espíritu de gracia intercede por nosotros y nos revela la gracia de Dios. Nos advierte
en cuanto al infierno y nos señala el Calvario, señala a los hombres el sacrificio de gracia del Señor Jesucristo. Nos llama a la gracia, presenta la gracia de Dios y eleva al Cristo de gracia. Vamos a ver ahí es lo que quería que enseñara el hermano Mario, cómo ese espíritu de gracia señala el Calvario al pecador, ese sacrificio de gracia realizado por el Señor Jesucristo, y presenta la salvación, que no es otra cosa que la gracia de Dios, el regalo de Dios, el regalo de la gracia, a través de los pastores, de los predicadores, a través de cada uno de nosotros como instrumentos de Dios, cuando testificamos a los demás, cuando presentamos el Evangelio a los demás, estamos estamos utilizando también ese espíritu de gracia, estamos presentando ese sacrificio de gracia, estamos dando ese regalo de gracia o presentando la gracia de Dios. Pero según lo que ha leído el hermano José, ahí en Hebreos, vamos ahí a ese texto, 10, versículo 29, ante este regalo de gracia, ante este sacrificio de gracia hecho por el Señor Jesucristo para perdón de pecados, ante ese espíritu de gracia que nos revela precisamente esa gracia de Dios, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Pisotear, ¿verdad? Pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda, ¿verdad?, la sangre del pacto. Antes también se ha hablado, parece que el pastor y yo muchas veces nos ponemos de acuerdo, no es así, pero también se ha hablado de ello. Cuando nos hablan de los no creyentes, ¿verdad?, y dicen, ¿cómo puede ser que Dios sea amor y además pues mande a la gente al infierno? Pues estás mandando al infierno, no es que Dios lo haga, sino que tú estás rechazando la salvación, estás rechazando, estás pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmundo su sacrificio, ¿verdad? Aquellos que rechazan a Cristo es el pecado, ¿verdad?, imperdonable, es ese insulto al Espíritu, quien obró la obra de gracia. Nos vamos ahí, me he quedado, la mami de Aldo, que nunca me acuerdo de su nombre, ¿Glenis? Graciela, sabía que empezaba por G. Graciela, búscame por favor Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32, donde nos habla también de esta obra. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Verdad? Que vemos, ¿verdad?, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, que no es otra cosa que rechazar la salvación, que rechazar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. El Espíritu Santo obró a través del Señor Jesucristo y también da testimonio de Él. Al lado tu hijo, que me busque por favor Juan 15, 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Vamos a ver ahí cómo el Espíritu Santo da testimonio también del Hijo. El Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. El Espíritu de verdad, que podría ser también otro título que vemos aquí del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo obró a través del Señor Jesucristo, como hemos visto antes, sino que da testimonio de Él. El Espíritu de gracia. Y vamos a ver el último y con ello terminamos. Otro título más del Espíritu Santo, el Espíritu de gloria. Vamos a, por ahí José,
Búscame, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, y vamos a estar ahí desde el versículo 12 hasta el versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, y vamos uno cada uno, empezando con José, y luego siguiendo por ahí con Hans, Lizardo, Benjamín, y etcétera. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por estremecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Pedro en este texto? De que el creyente va a tener padecimientos, lo ha tenido desde siempre, ¿verdad? En este mundo. El creyente siempre ha padecido este mundo porque el creyente no es de este mundo. Y por lo tanto, sus caminos, sus placeres, sus ambiciones, sus métodos no son compatibles con los deseos del corazón de un hijo de Dios. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro, versículo 14, nos está hablando del espíritu de gloria o del glorioso espíritu de Dios. ¿A qué os recuerda esto? Este espíritu de gloria. No sé si alguien lo sabe, en la palabra, hermano José a lo mejor también le suena, es una palabra hebrea y hace referencia, o es la misma que se utiliza en otro texto. Venga, os doy una pista. Nos vamos al segundo libro de la Biblia, pueblo de Israel. El Éxodo, el libro de Éxodo. ¿Qué había encima en el tabernáculo de Dios? ¿O qué acompañaba al pueblo de Israel? La nube durante el día, ¿verdad? Y el fuego durante la noche. El Espíritu, la gloria de Dios, en la palabra es Shekinah, la gloria de Dios que permaneció sobre el pueblo de Israel. Lo podemos ver en Éxodo, alguien que me busque. No sé quién se ha quedado el último. Juan Carlos, ¿tú has sido el último? De Yanira, ¿me puedes buscar, por favor? Éxodo 33, 9 y 10. Éxodo 33, 9 y 10. De la misma manera que la gloria de Dios cubría a ese tabernáculo o iba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de esa misma manera cubrirá a sus santos en el Nuevo Testamento cuando sufran por él en este mundo. Esa gloria que hemos visto aquí en el versículo 14, lo que de Yanira, lo busca. Yo os leo de nuevo el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Léeme ahí, por favor, Éxodo 33, 9 y 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. De la misma manera que esa columna de nube reposaba sobre el tabernáculo, la gloria de Dios reposa, como hemos visto aquí en ese versículo 14, sobre los creyentes y está con nosotros, nos sostiene y nos anima y nos recuerda esa gloria venidera que compartiremos con Cristo. Esa palabra reposa del versículo 14 que estamos aquí leyendo contiene una idea de fortalecer o de renovar. Fortalecer o renovar. ¿Me puedes buscar, Mari Carmen, por favor? 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 12,
versículo 9, donde también vemos aquí esa idea de renovar, de fortalecer al creyente, ese espíritu de gloria que reposa sobre el creyente. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Versículo 9 ahí, ¿verdad? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo estaba aquí hablando al apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Espíritu Santo nos fortalece, nos renueva y, como decía antes, nos recuerda o nos anima esa gloria venidera que compartiremos con Cristo, ¿verdad? Esa gloria futura que viviremos con Dios y con el que disfrutaremos para siempre. Esta gloria venidera para el pueblo de los creyentes es esa victoria final sobre el pecado, es esa perfección del alma y del cuerpo y el deleite continuo de la presencia de Dios. Bien, hemos visto aquí esas tres características o esos tres títulos del Espíritu Santo: el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria. Y terminamos repasando algunas obras, ¿verdad?, del Espíritu Santo que hemos estado viendo entre la semana pasada y esta. Hemos visto que el Espíritu Santo ora, hemos visto que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo regenera, que el Espíritu Santo renueva y fortalece. Y nuestro reto para esta semana, para todos los días, realmente es, y yo así os lo traslado, es identificar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, qué obra o qué necesidad tenemos y dónde el Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas, o cómo podemos pedirle a Dios que el Espíritu Santo actúe en esa necesidad concreta que tenemos en nuestras vidas. Cada uno tendrá la suya. Yo no sé cuál es la necesidad de Clara o de Ana o de William, no tengo ni idea. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad concreta porque cada uno de nosotros somos distintos. Entonces, aprovechemos y pidamos a Dios que el Espíritu Santo obre en esa necesidad concreta que tenemos cada uno y nos regenere, nos refuerce, nos dé ánimos, o aquella necesidad que tengamos, pidamos a Dios por ella para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Terminamos aquí, hemos terminado un poquito antes. No sé si tenéis alguna aportación o algún comentario, algo que queráis decir. Sí, hermano. Es con relación a la blasfemia del Espíritu Santo de Mateo 12. A veces nos preguntan qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, muchas veces no sabemos responder, ¿sí? A veces nos metemos en temas profundos, súper profundos teológicamente, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más sino atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ya está. Porque pues en algún momento me pasó a mí y me puse a averiguar, a profundizar, y luego encontré que era algo tan sencillo como decir, como hacían aquí los fariseos después de que Jesús cura al endemoniado muy solo, le da sanidad total, todo el mundo se queda flipando, y los fariseos la única explicación que hacen es decir que lo que está haciendo Jesucristo es por Belcebú, y esa es la blasfemia, atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás. Esa blasfemia del Espíritu Santo que también está relacionada con ese pecado imperdonable, que no es otra cosa que el rechazo, ¿verdad?, de la salvación, el rechazo del sacrificio del Señor Jesucristo. Hermano José. Que el Espíritu Santo también obra en el nacimiento de la nueva criatura. Amén. Porque somos engendrados no por voluntad de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. Lo hemos estado viendo también ahí. Ah, ya lo vi. Sí, no, lo hemos estado viendo cuando hemos hablado de esa obra de regeneración, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da la seguridad de mi salvación. Eso es importante. En esos momentos de duda, ¿verdad?, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, es quien nos da esa seguridad de la salvación. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos lo dice: el Espíritu da la certeza a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Además soy sellado con el Espíritu Santo, que da garantía de mi salvación. Exactamente. El Espíritu Santo es esa garantía que Dios nos da de esa salvación, y ante la duda también nos convence, ¿verdad? Convence al pecador de pecado, ¿verdad?, de justicia y de juicio, y también convence al creyente de verdad de que está sellado por el Espíritu. Más cosas. Hermano José. Bueno, de los atributos de Dios quería aportar que como el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero también, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero también es eterno.
¿verdad? Que él no tiene un principio ni fin. Y por lo otro también que es inspirador, porque el 2 Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Para que ellos pudieran escribir toda la palabra. Claro, estuvimos hablando también de ello la semana pasada, no sé si lo recordáis, cuando estuvimos hablando de los escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo recibieron, ¿verdad?, ese poder, y ese poder no era otra cosa que para transmitir, ¿verdad?, ese legado, ese mandato que el Señor Jesucristo les había dado, y sobre todo para escribir el Nuevo Testamento. Una última acotación. Sí, claro. A veces cuando estoy confundido, que me confundo muchas veces, el Espíritu Santo hay una promesa que puede interceder por mí con gemidos indecibles cuando yo no sé ni qué decirle al Padre. También estuvimos hablando de ello la semana pasada, ¿verdad? Que muchas veces cuando nos ayuda a orar, ¿verdad? Nos ayuda a... Sí, la semana pasada estuvimos hablando de ello, que nos ayuda a orar, y muchas veces decimos que no sabemos qué decir, y ahí está la intercesión del Espíritu Santo para pedir cómo conviene, que dice la Escritura, ¿verdad? Para pedir cómo conviene, porque muchas veces no sabemos cómo pedir, y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Sí, estuvimos hablando de ello también, era uno de los atributos, ¿verdad? Esa intercesión, que estuvimos hablando también de ello la pasada semana. Más cosas. Ahora voy, pastor. Sí, dime, José. No, Jesús, por favor. Quería aportar y compartir también con los hermanos de que es tan importante la doctrina del Espíritu Santo, porque cuando la gente lee versículos aislados uno de otro, da la idea o se cree, o llega a un grupo y te dice, mira, aquí está, la Biblia dice que son 3 cosas, porque siempre se deduce que como no está la palabra Trinidad, no es imposible, o sea, eso lo inventaron los hombres, pero todo nos demuestra a la luz de la Escritura, como hemos leído los textos, que está asociado. Es imposible separar la palabra de Dios, Espíritu Santo e Hijo, y las características y las obras que cada uno hace uno del otro. Por eso entendemos que Dios es uno, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estas clases que tenemos en la escuela dominical son las que nos dan esa capacidad de comprender, ¿verdad?, a la luz de la palabra, y fortalecer nuestra fe, y que cuando nos vemos desafiados por este tipo de personas o grupos o cosas que se escuchan a través de las redes sociales, podemos tener una respuesta no desde el convencimiento que otro nos dé, sino el mismo que nos ha dado el Espíritu por medio de la palabra. Entonces, como animarlo a que no falten a la escuela dominical, a la secuencia, para que puedan tener una base sólida. Estuvimos hablando la semana pasada de que esta posiblemente sea una lección de las más importantes y sobre todo de las más prácticas para cada uno de nosotros, la importancia, porque el Espíritu Santo interviene en todo en nuestra vida. Pastor. Yo recuerdo en el seminario, en el primer semestre, en clase del Espíritu Santo, teníamos que leer un libro que se llama, en inglés, Meet the Holy Spirit, conocer el Espíritu Santo. Y como dice aquí, es una persona. A veces pensamos en Jesús como persona, pero con el Espíritu Santo es más como, a veces como una energía o algo místico, cuando en verdad es una persona que vive con nosotros todo el tiempo. Entonces, la meta de clase es poner una alarma en tu móvil 7 veces al día, someterte al Espíritu Santo. Es para recordarte que Él es siempre contigo, en cada momento, para guiarnos y ayudarnos. Y es muy bonito, de verdad, cuando entendemos lo que la Biblia está enseñando. Estuvimos hablando también la semana pasada de eso, ¿verdad? Que no es una especie de cosa etérea o impersonal, sino que es una persona con esos atributos que hemos estado viendo y que además está con nosotros en todo momento. ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Paramos aquí, próxima semana continuamos lección.